Bien, puesto que no hubo lectura el lunes, vamos a vamos a ver la lectura que debería de ser de hoy martes. Obviamente este martes se puso la lectura anterior y vamos a seguir viendo la lectura del libro de Satanás y el problema de la maldad. Estamos en la parte de la introducción y en su sección que vamos a leer es de la tesis de esta obra. Ya vimos los previos anteriores a que Boyd está explicando un tanto cuanto acerca de lo que él va a proponer. Y bueno, ahorita vamos a ver el comentario, vamos a ir rápido con la lectura porque me tardé mucho con esto, con las secciones anteriores. En fin, la tesis de esta obra. Paso a la lectura. Como en el caso de la cosmovisión de diseño, la cosmovisión de guerra no está exenta de dificultades. La primera entre ellas es la cuestión de cómo reconciliar este punto de vista con la enseñanza bíblica de que Dios es el creador todopoderoso. Perdón, es que es cambio de página. Estaba en la 13, ahora la 14. Todopoderoso del mundo. Dado que la cosmovisión de la guerra niega que Dios tenga siempre una razón específica para permitir que sucedan cosas malas, no debe negar que Dios es capaz de preferir los sucesos si deseara que no tuvieran lugar. Podemos expresar el dilema de la siguiente manera. Parece que debemos o bien creer que Dios no previene ciertos sucesos porque Él decide no hacerlo o porque es incapaz de hacerlo. Ya aquí yo adelanté un poco. Bueno, sigamos leyendo, perdón. La cosmovisión de guerra niega que Dios siempre decida no intervenir, porque esto requeriría la creencia de que hay un propósito divino específico detrás de todas las cosas, y de ahí la cosmovisión de guerra debe aceptar que al menos algunas veces Dios es incapaz de prevenirlas. Pero ¿cómo podemos seguir afirmando que Dios es todopoderoso? Se mete con el dilema de Piccolo. Déjame seguir leyendo, porque si no me voy a seguir interviniendo en comentarios. En esencia, el comentario es al final. En esencia, la meta de este libro es responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos concebir a un Dios todopoderoso que crea seres que hasta cierto grado poseen el poder de frustrar su voluntad y contra los cuales tiene que guerrear genuinamente si es que quiere llevar a cabo su voluntad? El intento de responder a esta pregunta es el intento de hacer que sea filosóficamente coherente la cosmovisión de guerra de las Escrituras, así como también la apariencia de desgarrado por la guerra que tiene nuestro mundo. No solamente de apariencia, sino explicar por qué está desgarrado. Eso me van a decir, es que lo está explicando como apariencia. Ahorita sí, más adelante veremos que él dice, bueno, nos parece que es aparentemente desgarrado, es desgarrado. Bueno, perdón, estoy haciendo comentarios, ¿verdad? Déjenme terminar el comentario. Esta sección, estoy checando porque ahorita estoy usando un libro como mi margen, antes usaba una hojita. Perdón. Mi convicción es que al contrario de las preguntas que provoca la cosmovisión de diseño, esta pregunta tiene una respuesta convincente. La tesis de este libro es que la respuesta yace en la naturaleza del amor, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La esencia de Dios es amor. Y cita aquí a 1 de Juan 4, 8 al 16. Dios creó el mundo con el propósito de mostrar su amor e invitar a otros a disfrutarlo. De nuevo, con cita a la Biblia en Juan 17, 20 al 25. Argumentaré que no era lógicamente posible para Dios tener este objetivo sin arriesgarse a la posibilidad de que la guerra estallara en su creación, sin la posibilidad de conflicto, sin la posibilidad de competencia, vamos a decirlo de esta manera. Valga, es como una empresa. Déjame seguir, porque si no, ya hasta me estoy perdiendo. Arriesgarse a la posibilidad de que la guerra estallara en su creación,
Por definición, sostendré la posibilidad de amor entre criaturas dependientes tales como los ángeles y los humanos conlleva la posibilidad de su antítesis. O sea que la posibilidad de que haya amor conlleva la posibilidad de lo contrario. Valga, pero sigo leyendo. Es que esto me cita, rápidamente cita la justificación. Esperen un poco ahí antes y ya en comentarios justifico. Bueno, cito la justificación que Boyd no necesariamente la está citando. Nada más dice, oigan, es que esto sí es así. Y nota, si es así, porque como Boyd dice, es lógicamente inferible. Y esa inferencia lógica, pues, es una competencia. Ya me detuve, es una competencia. Valga, la probabilidad tiene que abrirse aquí en una forma de juego. Ya lo citaré en el comentario inmediato. Es decir, la guerra. Si Dios quería lo primero, tenía que arriesgarse a que hubiera una guerra, a lo segundo. Dicho más específicamente, ay, qué bueno, ya lo dice más específicamente. A lo largo de esta obra presentaré y defenderé 6 tesis que yo creo están vinculadas por la convicción de que Dios creó el mundo para invitar a otros a participar en su amor trino. Si son aceptadas estas 6 tesis, hacen que tenga sentido la cosmovisión bíblica de guerra y la naturaleza de desgarrado por la guerra del mundo. Oh, ya, al fin. Aquí termino la sección de la tesis de esta obra. Ya él lo dijo, y de hecho hay 6 tesis, y después de esas 6 tesis aborda en particular Boyd el asunto sobre el mal natural, el agente del mal natural, y cómo Dios interviene hacia el agente del mal natural. Dicho con base a la teoría de riesgo, perdón, es que esta cosa como que se me está zafando. Híjole. Miren, que Boyd habla del riesgo real de guerra espiritual. Y con base a este riesgo real de guerra espiritual, que viene por parte de Dios como cobertura de la guerra espiritual. Y como cobertura de guerra espiritual, como cobertura de la guerra espiritual, Boyd dice, pues Dios tiene que entrar en pie de guerra. Dicho con base a, por ejemplo, ahora a Mario Saban, en el libro de la Merkabah, pero no lo sé hablar en hebreo, o sea, la Merkabah, él habla y argumenta, creo que me estoy perdiendo y yo quería citar esto y por tratar de ordenar, porque usé el libro de la Merkabah para sostener la lectura y pues, obviamente son libros que son de gruesa, más o menos grueso lomo. Este no es tan grueso el lomo, pero también es un poquito difícil en cuanto al lomo poder ubicarlo. En cuanto a habla de la cosmogonía que está explicando en cuanto a la Merkabah, la explicación de la Merkabah, aquí Saban obviamente como judío, cita la Kabbalah, que es la mística judía, en cuanto a cómo explicar al Dios del Ein Sof, el Dios del infinito, el Dios de la eternidad, ahora que tiene que interactuar con agentes finitos. Valga, antes de pensar en el sentido del problema de la encarnación de Dios para el caso cristiano, como cristiano tienes que ver ahora cómo tengo yo que explicar al Dios del infinito, valga, dicho conforme a lo que Boyd dice en su tesis de la obra, cómo tengo que explicar a un Dios que legítimamente, por causa de que Él, un Dios que legítimamente arriesga. Eso es lo que uno tendría que entrar. Porque esto no está ni siquiera por los judíos completamente explicado. Por eso Mario Saban, él no lo ve como un agente de guerra espiritual. Él se aferra al sentido de que Dios tiene que diseñar las cosas y como que es una apariencia la guerra espiritual, es una apariencia la maldad y Satanás aparentemente está en contra y él realmente actúa como un fiscal, pero realmente no se le opone a Dios. Lo que hace el cristianismo es decir, con base al judaísmo de los
por ejemplo, de los levitas, el rollo del mar, de los rollos del Mar Muerto, con base al judaísmo, cómo se divide. Para el caso judaísmo del siglo I, decir, no, es que genuinamente ocurre una diferencia. Genuinamente Dios tiene que arriesgar. Genuinamente es un juego competitivo. Genuinamente Satanás compite con Dios. ¿Compiten para qué? Boyd lo sigue abordando. Y Mario Saban, como judío, dice, antes de pensar en eso, en una legitimidad de la guerra espiritual, pues Dios genuinamente se revela en la Torah. O sea, es un agente, como tiene una personalidad como nosotros, porque el Dios del Ein Sof es como si no tuviera personalidad, pero el Dios de la Torah es un Dios con personalidad, de tal forma que llega con Moisés y le dice, a la pregunta que Moisés le hace, bueno, va, yo voy a hablar con mis hermanos, porque ellos me ven como que agente egipcio, y tengo que enfrentarme al faraón. Pero si me voy a enfrentar al faraón, ¿en nombre de quién les voy a hablar? ¿En nombre de quién hablo? Y Dios dice, Yud Hei Bab Hei. Valga, genuinamente ese Yud Hei Bab Hei ¿es una persona? ¿O a Moisés se le ocurrió y sobresacó las reglas de la naturaleza para que de esa manera pudiera hacerle aparentes milagros a nuestra apreciación contemporánea al faraón y de esa manera sacar al pueblo de Israel? ¿Fue legítimo o fueron apariencias que finalmente se pueden comprender como un Dios del Ein Sof y no de la Merkabah? De hecho, Mario Saban dice que hay en este sentido hasta 4 tesis judías sobre el Dios de la Merkabah y el Dios del Ein Sof para hacerlos congraciar. Esto se ve en el sentido de que para San Agustín, en cuanto a los tratados de la providencia, decir que no, o sea, realmente no existe tal cosa como una guerra espiritual. Realmente todo está diseñado y Dios es el titiretero de todo esto. Vaga, yo soy un títere que está hablando en este momento para esta apreciación, el Dios del Ein Sof, dicho para el caso judío sin Jesús como Mesías, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dice que Mario Saban, en la página 116, es por estos 2 momentos del proceso explicado que el Mase Merkabah, o sea, el misterio del Dios del carro de fuego, es muy confuso de definir en forma conceptual de que Dios es infinito y a la vez es un Dios que se presenta de manera antropomórfica. ¿Y qué onda con la antropomorfía de Dios? Es lo que Mario Saban está diciendo y lo que también Boyd están argumentando. Hay un antropomorfismo divino del cual no nos podemos librar. ¿Cómo lo podemos explicar? Es lo que Mario Saban ahora, como judío, está tratando de explicar. No cualquier judío de la historia que estudia la historia del cristianismo, que es teólogo también. No es un judío cualquiera. Y aquí parece que está de acuerdo con con Boyd en decir, bueno, tenemos que hablar de un antropomorfismo divino, ya que por una parte representa el misterio literal del carro de fuego. Mario Saban, con base a nuestras incluso interpretaciones que hacemos los cristianos de hablar de un ovni divino, teonautas y sus teonautas, o sea, gente que va en el carro de fuego, como Enoc y Elías, que son raptados aquí, que tenemos nuestras propias interpretaciones con base a Apocalipsis en el cristianismo contemporáneo, que fueron llevados al cielo, y por otra parte el proceso de expansión de la conciencia humana. Aquí él va a comenzar a hablar de técnicas propiamente cabalistas, técnicas de la Merkabah, fueron luego métodos de expansión del Kli, o el Kli es la esfera propia, una esfera propia de una esfera propia, porque creo que son Sefirot, y luego está el Kli, y el Kli me parece que son lo que está conectando a las esferas del árbol, del árbol de la vida, que se estudia en la Cábala,
Entonces el cli de recepción, ya me acordé, cli es la vasija de recepción. Del cli